Incendios sí, moitísimos, pero como este non. Estábamos incomunicados, para ningún lado se podía salir. A mí intentaron sacarme, pero neguéme porque me ardía todo, claro. Apagábamos un incendio, salíamos de allí, a la media hora nos llamaban que estaba ardiendo otra vez la misma zona. La situación era insostenible. Aquí a la parroquia de Chandebrito lo que es el fuego nos entró por la zona sur y por la zona este. En menos de una hora en concreto teníamos la parroquia totalmente incendiada. Hubo momentos que tú no veías a 2 metros. Yo sabía dónde estaba la señora mía y fui al garaje, cogí el coche para ir a buscarla. Y después ya me dijeron, no, es que quedaron ahí atrapadas ahí abajo, una mujer tal, que se llevó hasta así. Ya sé quién es, ahí es la mía, mi mujer. La acción Árboles de Ceniza tiene una mecánica muy sencilla y es hacer llegar al ciudadano que así lo desee una bolsa con cenizas que han tapizado como consecuencia de los incendios una parte del territorio gallego y tendrán unas cenizas que además podrán ser utilizadas como fertilizante de las plantas que tienen en sus hogares. La recaudación que se obtenga irá destinada en su totalidad a la compra de especies autóctonas que serán entregadas a vecinos de la zona de Chandebrito, el kilómetro cero de los incendios forestales de Galicia, de este año 2017. Con ello tendrán un poquito de Galicia en sus casas y en Galicia podremos recuperar lo que éramos.